Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo Buenas están? tardes, Digamos, hola Esteban, ¿cómo estás? un gusto, estamos acá, todo bien. Bueno, un poco comentarles de qué se va a tratar este taller y básicamente nosotros estamos dentro de un maratón de webinars. Te contamos también, Esteban, por si no sabías, la Iola Session, que consiste en 48 horas de webinars, acceso a cursos bueno, distribución de muchos materiales. Ayer habíamos arrancado nuestro primer webinar que fue de análisis técnico y principios generales de esta herramienta. Lo comparamos también con un poco con lo que es análisis fundamental. Y después, bueno, tuvimos otro webinar que fue más que nada de presupuesto, ahorro e inversiones, más que nada abocado al presupuesto familiar. Y bueno, nada, la idea es seguir con este webinar que más que nada tiene que ver con el análisis fundamental y vamos a estar analizando una compañía que después vas a estar entrando un poco más en detalle. Y bueno, después tenemos hoy a las 6 de la tarde otro webinar de Bitcoin y criptomonedas. Así que bueno, es 2 días bastante movidos. Y bueno, desde ya le agradecemos a todos los que están participando. Un montón de gente que seguramente también haya participado ayer. Así que, bueno, Esteban, si querés, presentate. Así la audiencia te Bueno, conoce y arrancamos. bueno, me presento, mi nombre es Esteban Ferrarotti, yo soy licenciado en Administración y después, bueno, me fui capacitando y cursé especialización, maestría en finanzas, como que me fui especializando en eso. Hoy por hoy, digamos, me dedico a la consultoría justamente en temas financieros, más que nada en lo que es finanzas corporativas. Eh, y adicionalmente soy docente universitario y director de carrera en la Escuela Argentina de Negocios, donde soy director de la carrera de Administración y soy docente universitario en asignaturas más que nada relacionadas con finanzas, ¿no? Formulación y evaluación de proyectos, administración financiera, matemática financiera, etcétera, ¿no? Con lo cual, ese es un poco mi perfil y es mi perfil los que nos convoca hoy a justamente hablar un poco de análisis fundamental desde la perspectiva de los indicadores. Pasamos al siguiente slide. Bien. ¿Qué vamos a ver a lo largo de esta hora de webinar? Vamos a un poco definir qué es el análisis fundamental. Vamos a ver cómo cuadran los indicadores económicos financieros, es decir, qué son y cómo cuadran dentro del análisis fundamental. Vamos a ver los ejemplos más comunes o más utilizados y por ahí sí en un nivel más básico, es decir, aquel que por ahí está acostumbrado a hacer análisis fundamental, tal vez que los indicadores que veamos no sean los más complejos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que este webinar tiene, por lo que estoy viendo, muchas personas que no conocen lo que es un balance, que nunca hicieron análisis fundamental, con lo cual, nada, para ellos sí va a representar digamos, un conocimiento interesante, porque bueno, vamos a ver los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, los más simples de leer, digamos, y también los que son los más utilizados. Y por último vamos a aplicar un poco todo esto a el caso de Arcor, ¿sí? Donde vamos a ver, vamos a evaluar el balance de Arcor del 2020, todavía el 2021 no estaba, digamos, no había sido release, digamos, no había sido publicado. Entonces vamos a comparar el año 2020 contra el 2019, más que nada los fines de digamos, de aplicar los indicadores y sobre todo también a ver por ahí cómo le fue o cómo le impactó la pandemia a Arcor, ¿no? Es decir, qué impacto pudo haber tenido la pandemia en una productora de alimentos, ¿no? Por el año 2020 fue el más duro de la pandemia. Vamos al siguiente slide. Agrego, Esteban, Sí. arrancamos con dos preguntitas, más que nada por ahí conociendo al público. La primera era si habías leído alguna vez algún balance de alguna compañía y el 54% dice que sí, que alguna vez lo leyó. Y la otra pregunta es si alguna vez hiciste análisis fundamental basando en indicadores financieros, justamente lo que vas a estar comentando hoy. El 73% no, así que me parece que es una linda oportunidad para empezar a mostrar eh, todos estos tipos de variables e indicadores a tener en cuenta al momento de seleccionar una compañía para después poder invertir, ¿no? Así que Bruno, arrancamos. te aviso que ahí están diciendo en el chat que no se ven el PowerPoint, que no se ven los slides. Te aviso por las dudas. A ver. Sí, se ven, ¿eh? Ahí Ah, ven. está bien, bueno, perfecto, bien, bárbaro. Bueno, sí, había alguna persona que decía que no los podía ver. Bueno, entonces, ¿qué es el análisis fundamental? Bueno, a ver, justamente el análisis fundamental viene de la palabra fundamentos, ¿no? Es decir, se centra en justamente los fundamentos
digamos, que aporta cada rama del estudio económico de una compañía. Es decir, el análisis técnico es complementario al análisis, perdón, el análisis fundamental es complementario al análisis técnico. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El análisis técnico se basa pura y únicamente en el movimiento de precio, es decir, en analizar el movimiento de precio en general para tomar decisiones de corto plazo, es decir, buscar un punto de entrada, buscar un punto de salida, hacer un trade, digamos, pero en general buscar soporte, resistencia, etcétera, es decir, se centra en el corto plazo. El análisis fundamental, en general, sacando ciertas cuestiones como por ejemplo, no sé, la Fed anunciando la suba de las tasas o, digamos, o el dato de la inflación del otro día que hizo caer un poco todos los mercados, sacando esas cuestiones del fundamental que inciden en el cortísimo plazo de una acción, en general el análisis fundamental es más para el largo plazo, ¿no? Es para decisiones de estrategia de hold, ¿no? O sea, si yo pretendo holdear una acción durante una X cantidad de años, bueno, en general el análisis fundamental es el análisis que tengo que hacer para estrategias de hold, ¿no? O sea, mientras que por ahí el análisis técnico es más para estrategias de trading o de última para buscar un punto de entrada. ¿En qué se basa el análisis fundamental? Bueno, a ver, el análisis fundamental, si uno mira la definición en el libro, tiene todo esto, ¿no? Contempla la macroeconomía, la microeconomía, es decir, el análisis sectorial, la contabilidad, el análisis de los ratios de bursátiles, la valoración, etcétera. Es decir, cualquier cosa que resulte de utilidad, incluso hasta la estrategia empresarial, es decir, muchas veces hacer un FODA, por ejemplo, ¿no? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, es parte del análisis fundamental. No sé, digamos, es decir, herramientas de marketing que se pueden usar para ver la estrategia comercial de la empresa o la estrategia empresarial, ¿no? Con lo cual, el análisis fundamental es un aporte global de todas las ciencias que provienen de la administración a justamente el análisis de una empresa, ¿sí? Habitualmente la tendencia que uno tiene es a centrarse más que nada en los indicadores financieros. ¿Por qué? Porque los indicadores financieros nos hablan puramente de la empresa, e incluso los indicadores financieros nos permiten también ver hasta cuestiones relacionadas con la estrategia de la empresa, no dentro de los indicadores. Es decir, si uno aprende a leer un balance, dentro del balance uno va a encontrar todo. O sea, de hecho, cuando uno agarra el balance anual de una empresa y agarra la memoria, en la memoria va a encontrar los aspectos macroeconómicos, los aspectos microeconómicos, los aspectos estratégicos. Es decir, en general, la memoria del balance tiene un poco un análisis fundamental hecho, obviamente un análisis fundamental de la perspectiva de la empresa, ¿no? Que siempre es un poco más buena, digo, más linda, ¿no? que la realidad, ¿no? Es decir, si las cosas están bien, te van a decir que están re bien, si las cosas están mal, te van a decir que van por buen camino, ¿no? Como que es difícil encontrar un balance que diga estamos muy mal y todo esto es un desastre. Pero, digamos, sí van a encontrar dentro de la memoria del balance, nada, eso, ¿no? Es, digamos, un poco ese concepto global digamos, de analizar distintas ramas, ¿sí? Hoy nos vamos a concentrar en una única rama, que es la parte de la contabilidad, que son los indicadores económicos financieros. ¿Por qué? Porque la verdad es que, digamos, hacer análisis fundamental completo, no sé, sería un curso de varias semanas, ¿no? O sea, digamos, de varias clases. Entonces hoy nos vamos a concentrar principalmente en la contabilidad. Vamos al siguiente slide, entonces. Bien. ¿Qué es un indicador económico financiero? Bueno, el indicador económico financiero son principalmente ratios, ¿sí? O sea, son ratios calculados a partir del balance. O sea, a partir de los números que me arroja el balance, yo voy a calcular distintos ratios, ¿sí? Y voy a comparar distintos periodos para evaluar la evolución de la empresa a lo largo de un periodo el cual yo quiero analizar, ¿sí? Cuanto más al largo plazo voy con una acción, por ejemplo, más atrás me conviene ir en el análisis. ¿Sí? En general, es como, digamos, cuanto más atrás voy, más completo va a ser el panorama, ¿sí? Entonces, cuanto más lejos quiero ir con la acción, si yo compro, no sé, hoy una acción de Apple para venderla dentro de 40 años cuando me retiro, bueno, digamos, tengo que hacer un análisis por ahí de los últimos, no sé, 8, 10 años, qué sé yo, como para también tener digamos, un parámetro justo de análisis, teniendo en cuenta que voy a muy lejos, ¿no? Si yo pretendo guardar una acción durante 1 o 2 años, por ahí yendo a los 2 últimos años, o los 3 últimos años, está más que bien. ¿Sí? Bien. ¿En qué se centra este análisis? Bueno, este análisis se centra en 3 aspectos. Por un lado, la liquidez. ¿Qué es la liquidez? La liquidez es la capacidad de pago que tiene una empresa en el corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo en contabilidad se entiende corto plazo menos de un año, largo plazo más de un año. Entonces,
La liquidez es la capacidad de pago en el corto plazo. Cuando una empresa está líquida o está bien de liquidez, es una empresa que tiene solidez en el corto plazo y que no evidencia signos de deterioro en el cual, digamos, yo voy a tener problemas en el corto plazo para poder, digamos, para que esa empresa pueda pagar sus deudas, pueda afrontar sus deudas con proveedores, con bancos. Después está el endeudamiento, que el endeudamiento es un análisis de justamente la capacidad de pago del nivel de deuda, pero en el largo plazo, es decir, o en el global, digamos, un análisis global del nivel de deuda de la empresa. O sea, qué tan endeudada está esta empresa, ¿sí? ¿Por qué me importa a mí saber qué tan endeudada está? Bueno, pues cuanto más deuda tiene la empresa, más riesgo tiene, ¿no? Es decir, una empresa que está endeudada al 30% probablemente no tenga problemas para cumplir con sus pagos, o una empresa que está endeudada al 95% y, digamos, hay que ver cómo va a ser para sortear esa deuda, ¿no? Entonces, cuanto más endeudamiento, más riesgo, ¿no? Y por último, la rentabilidad, ¿no? Que la rentabilidad no es otra cosa más que la performance de la compañía, ¿no? Es decir, cómo le fue vendiendo, cómo le fue comprando, cómo le fue fabricando. Es decir, me habla un poco de la performance de la empresa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a ver los índices más básicos de cada una de estas tres y los vamos a ir aplicando a la empresa Arcor, ¿sí? Vamos a primero entonces a los índices de liquidez, ¿sí? Hay dos grandes índices de liquidez que hay que mirar, ¿sí? Uno es el concepto de la liquidez general, ¿sí? Y otro es el concepto de la prueba ácida, ¿sí? Ahora les voy a compartir la pantalla para ver un poco esto, ¿no? ¿Se ve mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? ¿Ahora sí? Bien. Bueno, a ver, esto es el balance, a ver, esto es un punto importante, esto es una versión acotada de un balance, ¿no? En este caso, el balance de Arcor. Para aquellos que nunca vieron un balance, les voy a contar cuáles son las dos cuestiones principales, o sea, las dos tablas de las cuales nosotros vamos a sacar o vamos a calcular todos estos indicadores, ¿sí? La primera tabla importante es el estado de resultados consolidado, ¿sí? Punto importante esto también, en general los balances están en las páginas web de las empresas, ¿no? Si yo entro arcor.com.ar, esta página pongo, si yo entro a la página de Arcor, en general, en algún lugar, tipo en acerca de, o en institucional, o etcétera, vamos a encontrar alguna cuestión que va a tener que ver con información financiera, o relación con inversores, o inversores, ¿no? Entonces, si entramos acá, bueno, acá me va a dar la posibilidad de descargar todos los balances que yo quiera, ¿no? Digamos, acá incluso me da esta empresa, por ejemplo, me da algunos ratios en particular, pero acá me da todos los balances anuales, ¿no? El anual del 2020, el 2019, 2018, etcétera, ¿sí? Y hasta incluso puedo buscarme los trimestrales de los distintos años. Otra opción también es buscar los balances en la página de la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? O en la página de Bolsar, que es la página de la Bolsa de Comercio de Argentina. Obviamente siempre y cuando cotice en Argentina, ¿no? Si la acción cotiza afuera, entonces, bueno, hay que ir a buscarlo a la SEC, por ejemplo, si cotiza en Estados Unidos, que es el otro mercado que mayormente operamos los argentinos, hay que ir a buscarlo a la SEC, ¿sí? O a la página de la empresa. Bien. Esteban, Sí. ¿podrás poner un poco más de zoom? Así se ve un poco más claro los números del estado de resultados. Sí. Ahí se ve un poco mejor. Las letras se leen un poco mejor. Bien. ¿Qué es un estado de resultados? Un estado de resultados básicamente me va a explicar la rentabilidad de la empresa. O sea, el estado de resultados me explica la rentabilidad de la empresa. Fijémonos esto entonces. ¿Cómo empieza un estado de resultados? Bueno, un estado de resultados empieza por las ventas, ¿sí? Las ventas. Tenemos los costos de bienes y servicios. Esto es lo que se llama el costo de la mercadería vendida, digamos, habitualmente en contabilidad. ¿Sí? Es el costo de producción, ¿sí? De prestación del servicio. ¿Sí? Entonces, acá tenemos lo que es la ganancia bruta. Acá hay una cuenta que esto es propio de Arcor, que es resultados generados por activos biológicos. Esto tiene que ver con cosechas y ese tipo de cosas, ¿no? Que se evalúan o devalúan. Entonces, como se evalúan o devalúan, entonces me genera un resultado. Esto en una empresa por ahí que produce acero no lo van a encontrar, ¿no? Estas dos cuentas sí, siempre están, ¿sí? Y esto acá deriva en la ganancia bruta. Después de la ganancia bruta van a venir todos los costos fijos, ¿sí? Gastos de comercialización, gastos de administración, ingresos y egresos, otros, ¿no? Otros ingresos y egresos que no son de producción. Eso me va a dar como resultado el resultado operativo,
¿sí? A esto le voy a restar todo lo que es financiero, ingresos financieros, gastos financieros, esto pueden ser los intereses pagados, intereses ganados por inversiones, ¿no? Ingresos financieros, gastos financieros, resultado por posición monetaria, esto tiene que ver con la exposición al dólar con respecto al peso, y resultados financieros netos, ¿sí? Acá entonces llego a lo que es el resultado antes de impuesto, acá voy a tener el impuesto a las ganancias y la ganancia o pérdida neta del ejercicio, ¿sí? Después acá me da alguna cuestión más relacionada con intereses no controlables, etcétera, pero en realidad lo de la empresa es puramente la ganancia o pérdida neta del ejercicio, ¿sí? Entonces, como ven, lo que hace el estado de resultados es explicarme la ganancia, cómo llega la rentabilidad de la empresa, ¿sí? Cómo genera rentabilidad esta empresa, ¿sí? Por ejemplo, si yo me voy acá al final, voy a notar que esta empresa, por ejemplo, en el año 2019 tuvo una pérdida de 196.165, en realidad esto debe ser en millones, ¿no? Esto debe ser 196 millones, ¿no? Debe estar en millones seguramente. A ver si está explicado. Bueno, se expresó en miles, bueno, sí, claro, son millones. Entonces son 160 y 196 millones de pesos de pérdida, y acá pasó a tener 5.000 y pico de millones de pesos de ganancia, ¿sí? Digamos, ahí está un poco la evolución del 2019 al 2020. Ahora vamos a ver por qué, pues esto es totalmente normal, ¿no? Que haya tanta diferencia. Bien. Esta es una de las tablas importantes que tenemos que ver. Y la otra tabla importante que siempre hay que mirar es, bueno, esos son los resultados integrales con otras cuestiones que ajustan determinadas cosas. Esto no en todas las empresas lo pasan. Pero bueno, la otra tabla importante que tenemos que mirar es el estado de situación financiera, ¿sí? Esto es básicamente el activo, todo lo que la empresa tiene y todas las deudas a favor que tiene. Fijémonos, la empresa tiene propiedad, planta y equipos, no sé, propiedades de inversión, activos intangibles, activos biológicos, ¿no? Digamos, todo lo que tiene, todo lo que es a favor, ¿sí? Todo lo que tiene y todo lo que le deben. Estos no son ingresos y egresos, ¿no? Esto es, digamos, todo lo que tiene, cuestiones, cosas que tiene o que le deben. Deudas a favor y activos que tiene, ¿no? Fíjense, derivados, créditos por ventas, plata que le deben por ventas, ¿no? Caja, efectivo y equivalente de efectivo, ¿sí? Después tenemos el patrimonio neto, ¿sí? Básicamente el patrimonio neto es todo lo que hace al capital social de la empresa. Esto es lo que digamos, lo que sería lo que los accionistas tienen, ¿no? O sea, esto es lo que le pertenece a los accionistas, ¿no? Fíjense, el capital social, ajustes por capital, ¿no? Es decir, reservas, reserva legal, reserva facultativa, reserva. En general, estas son las cuentas más comunes en un patrimonio neto. El patrimonio neto es lo que el accionista tiene, ¿no? Resultados no asignados, evidentemente resultados sin distribuir, estos son ganancias que no se distribuyeron, ¿sí? Acá hubo pérdida, ¿no? Este año hubo pérdida, acá hubo ganancia, sin distribuir, al momento del cierre del balance, ¿sí? Entonces, el patrimonio neto es lo que el dueño tiene, lo que el accionista tiene. Y el pasivo es todo lo que la empresa debe, ¿sí? Son todas las deudas que la empresa tiene, ¿sí? Es decir, no sé, deudas por préstamos, pasivos por arrendamientos, impuesto diferido, etcétera, ¿no? O sea, todas las cuestiones, todas las deudas que la empresa tiene, ¿sí? Y lo que vamos a notar también es que tanto el pasivo como el activo está dividido en no corriente y corriente. ¿Qué significa no corriente y corriente? Esto tiene que ver con el corto y el largo plazo del cual yo les hablaba, ¿sí? Lo que es corriente es todo aquello, porque estamos mirando el activo corriente es todos aquellos activos que se pueden convertir en dinero a lo largo de un año, ¿sí? Dentro del periodo contable, dentro del periodo del balance, ¿no? O sea, es decir, todo esto son cosas que se pueden convertir en dinero rápidamente. Fíjense que tenemos el efectivo, que obviamente ya es dinero, créditos por venta, que seguramente se cobran en el corto plazo, derivados, que se pueden cancelar cuando yo quiera, ¿no? Existencias, esto es ¿cómo se llama? El inventario, ¿no? El inventario de la empresa, los activos biológicos que se pueden vender rápido, ¿no? Entonces, fíjense que acá está todo lo que es de corto plazo. Y por el contrario, en el no corriente está todo lo que es de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, la planta. Arco no puede vender su planta productora de un día para el otro, porque aparte se queda sin producir, ¿no? Entonces, nada, activos intangibles como las marcas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo no corriente, ¿no? Y lo mismo aplica para el pasivo, es la misma regla. Es decir,
todo aquello que se tiene que pagar dentro de un año es pasivo corriente, todo aquello que se tiene que pagar dentro de un año es pasivo corriente, todo aquello que se paga más allá de un año es pasivo no corriente. ¿Sí? Hasta acá me siguen aquellos que nunca vieron un balance de qué se trata. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá venimos bien? Bueno, ahí veo que está todo ok. Bueno, entonces vamos a ver los indicadores per se, ¿no? Entonces, vamos a ver el primero. Fijémonos, el primer indicador de liquidez, ¿no? Activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo cuánta plata tenés en el corto plazo y cuántas deudas tenés que pagar en el corto plazo. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que me está diciendo es tu capacidad de pago en el corto plazo. Pensemos, si esto es mayor a 1, significa que mi activo corriente es mayor a mi pasivo corriente. Entonces significa que yo estoy bien. ¿Por qué? Porque tengo liquidez. Es decir, tengo plata suficiente en el corto plazo para cancelar mis deudas de corto plazo. Si por el contrario esto da menos que 1, significa que mi pasivo es más alto que mi activo. Es decir, tengo más deuda de corto plazo que activos de corto plazo. Entonces eso significa que tengo problemas de liquidez en el corto plazo. Si una empresa tiene problemas de liquidez en el corto plazo, tiene dos opciones. O toma deuda de largo plazo para pagar el corto, o vende algo, o digamos, toma deuda de largo plazo para pagar el corto, o agarra alguna deuda de corto plazo y la renegocia a largo plazo. ¿Sí? Básicamente ese es el concepto, ¿no? Pero básicamente acá lo que divide la balanza es el 1, ¿no? O sea, por encima de 1 la compañía tiene una liquidez sana, por debajo de 1 tiene algunos problemitas de liquidez. Y después, el otro que se usa mucho, más que nada para empresas que producen algo, o para empresas que distribuyen, o sea, distribuidoras, productoras, es decir, empresas que tienen inventario, es la prueba ácida. Fíjense, la prueba ácida lo que hace es, toma este activo corriente, pero le resta los inventarios. Y lo divide por el pasivo corriente. Es decir, hace más exigente el cálculo de liquidez. ¿Y por qué le resta los inventarios? Le resta los inventarios porque habitualmente el inventario es algo con lo que yo no puedo pagar, ¿no? Miremos el balance. Por ejemplo, si yo me voy a mi activo corriente, vamos a mi activo corriente, si yo me voy a mi activo corriente, yo digo, bueno, no sé, yo un crédito se lo puedo ceder a otro, entonces yo a alguien le puedo pagar con un crédito, le puedo ceder una inversión, le pago con una inversión, ¿no? Le puedo pagar con efectivo, pero yo no le puedo dar galletitas a alguien a quien le debo plata. Yo no puedo agarrar a alguien a quien le debo plata y pagarle con galletitas si soy Arcor o con alfajores. ¿Sí? Entonces, lo que hace la prueba ácida es revisar la liquidez desde una perspectiva más exigente. ¿Por qué? Porque quita los inventarios de la ecuación. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen con el concepto de liquidez? Los chinos te pagan con caramelos, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen con el concepto de liquidez? Bien. Vamos al concepto de endeudamiento o índices de endeudamiento. Los indicadores de endeudamiento básicamente lo que me van a decir es cómo está mi empresa en términos de deuda, es decir, qué tan endeudada está. Hay dos indicadores de endeudamiento que son los más usados. Uno es la estructura de capital y otro es la razón de endeudamiento. A ver, vamos con la estructura de capital. Voy a abrir un pizarrón, o lo que habitualmente se conoce como un paint, para hacer un dibujo muy básico. A ver, punto importante, ¿no? Nosotros tenemos el activo, ¿sí? Ahora, nuestro activo, para crear el activo, alguien tiene que financiarlo. Es decir, no sé, si yo me compro un camión y lo financio con la propia plata de la empresa, ok, pero si yo compro un camión y no tengo plata para comprarlo, tengo que traer plata. Las dos formas de traer plata a una empresa son tomando deuda o poniendo capital. Por eso es que siempre hay una ecuación que dice que siempre activo es igual a pasivo más patrimonio neto. O sea, esta ecuación se da siempre, se llama la ecuación básica contable, o ecuación básica patrimonial. ¿Sí? O sea, siempre activo va a ser igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Sí? Esto siempre es así. ¿Qué es la estructura de capital? La estructura de capital básicamente me dice la relación entre estos dos para explicar el financiamiento del activo. Miremos acá la fórmula. La fórmula es pasivo total
sobre patrimonio. Es decir, pasivo sobre patrimonio. Es decir, es la relación entre estos dos, que me determina cómo financio yo mi activo. Si, a ver, pensemos, si esto da 1, significa que el pasivo total es igual, perdón, que el pasivo total es igual al patrimonio neto, ¿no? O sea, si estos dos son iguales, vamos a suponer que, no sé, yo tengo una empresa que tiene un activo de 100 pesos, ¿no? Y acá lo tengo financiado 50 pesos con pasivo y 50 pesos con patrimonio neto, entonces, bueno, esto me va a dar 1. Entonces, el 1 es lo que determina el financiamiento 50-50, es decir, si a mí la fórmula me da 1, significa que la empresa está completamente, digamos, o equitativamente financiada con pasivo y patrimonio neto. Si esto me da más de 1, significa que hay más pasivo que patrimonio, y si esto me da menos que 1, significa que hay más patrimonio que pasivo. ¿Sí? Digamos, esto es un punto importante. Obviamente, esto, cuanto más se acerca a 2, más peligroso es, ¿no? Porque significa que la relación es más grande. De hecho, habitualmente, digamos, cuando una empresa quiebra, por ejemplo, el patrimonio neto le da negativo, es decir, el pasivo, las pérdidas, el resultado del ejercicio es negativo, es un negativo tan grande que se come todo el patrimonio, entonces el patrimonio neto da negativo y esta relación da más de 2-1. Muchas empresas quebradas es común ver una estructura de capital con una relación de más de 2-1, ¿no? Perdón, de más de, no sé, 10-1, 20-1, 30-1, es decir, con relaciones muy, muy fuertes, ¿no? A ver, lo habitual es que, digamos, una empresa tenga, digamos, esté en estas bandas, ¿no? Es decir, si yo quiero, vamos a buscar otro color, si yo quiero ver lo habitual es que una empresa se encuentre más o menos en este rango, ¿no? O sea, de acá y más o menos por acá, ¿no? Es decir, estos son como rangos habituales en los cuales se maneja una empresa en cuanto a estructura de capital, ¿sí? Ahora bien, no tiene por qué respetar esto, ¿no? No tiene por qué respetar una relación de este tipo. ¿Por qué? Porque en realidad depende mucho de la industria. Hay industrias que conviven con mayores endeudamientos, como por ejemplo la industria aeronáutica. La industria aeronáutica tiene todos sus aviones con leasing, es decir, suelen tener mucha deuda, entonces conviven con endeudamiento muy alto, ¿sí? Mientras que hay empresas que habitualmente, como por ahí la empresa de servicios, conviven con endeudamiento más bajo. Entonces, digamos, no necesariamente tiene que estar dentro de este rango, ¿no? Pero, digamos, es como lo más común, o lo más habitual. Ahora lo vamos a ver para Arcor cómo es, ¿sí? Entonces, eso es la estructura de capital. Y el otro indicador importante es la razón de endeudamiento, que esto básicamente lo que explica es más o menos lo mismo, pero explica qué porcentaje del activo está financiado por pasivo, ¿no? O sea, digamos, básicamente es qué porcentaje del activo está financiado por pasivo. Es decir, si acá me diera, no sé, 1, significa que el 100% del activo está financiado con pasivo, es decir, que el patrimonio no vale nada, ¿no? Y cuanto más se acerca a 0, significa que el activo es más grande, ¿no? Con lo cual hay menos financiamiento con pasivo, ¿no? Eso es un poco la relación. Respecto a la estructura de capital, cabe decir algo muy importante. La estructura de capital tiene un análisis recontra complejo porque hay una forma de calcular la estructura de capital óptima. No lo vamos a ver acá porque implica un cálculo muy complejo que no tiene sentido verlo ahora, pero existe una fórmula para calcular la estructura de capital óptima y de hecho muchas empresas hacen esa cuenta y tratan de estar o de posicionarse en esa estructura de capital, ¿sí? Pero básicamente hay una fórmula para calcular la estructura de capital óptima y que es lo que las empresas buscan, posicionarse en esa estructura de capital, ¿no? Con lo cual, nada, para tener en cuenta esto, ¿no? Bien, ¿hasta acá me siguen? Consulta, Esteban, me pareció muy interesante cuando hablaste de no hay una estructura de capital óptima o ideal o fija para, digamos, no es que la regla es siempre la misma o el mismo No, ratio, por sino eso. depende mucho No, no. del momento, tasa de interés, nivel de industria, Bueno, es etapa que en propia de la empresa. realidad vos para calcular, para saber si está bien endeudada la empresa, deberías calcular la estructura de capital óptima, o sea, usando betas de mercado, usando tasas de deuda, tasa de capital propio, etcétera, el KPM, es decir, todo un cálculo bastante complejo. Digamos, para vos poder saber si la empresa está bien endeudada, tendrías que calcular la estructura de capital óptima de esa empresa y a partir de ahí ver si está posicionada cerca de su estructura de capital óptima o no. Esa es la forma correcta de ver
la estructura de capital. Por eso a mí, cuando yo hago análisis fundamental, tal vez no miro tanto la estructura de capital, sino que miro más la razón de endeudamiento, ¿no? Para ver qué tan endeudada está. Porque la razón de endeudamiento me dice qué tanto activo, qué tanto me come el pasivo el activo, ¿no? Entonces, como más claro para verlo. La estructura de capital, si vos no sabés calcular la estructura de capital óptima o no tenés los datos para hacerlo, tal vez no tenga tanto sentido. ¿Sí? Digamos, eso es un punto importante. ¿Cómo puedo saber hasta dónde puedo endeudarme si estoy proyectando? Bueno, tenés que calcular la estructura de capital óptima. Digamos, esa es la forma. La forma es calculando la estructura de capital óptima. Ese es el nivel de endeudamiento ideal. Lo que pasa es que, bueno, de vuelta, no es algo que podamos ver ahora digamos, en este nivel de webinar, ¿no? Es algo más complejo que requiere un nivel de complejidad distinto, ¿no? Pero esa es la forma. La moneda de la deuda también sería importante evaluar. Sí, a ver, de hecho, si uno mira los balances del 2001, las empresas que quebraron fueron porque estaban endeudadas en dólares y el pasivo se les creció muchísimo, los intereses pagados en dólares se les fue arriba a las nubes y generó pérdida y generó un montón de pasivos, de patrimonios netos negativos, ¿no? O sea, digamos, es interesante analizar el proceso del 2001 y la salida de la convertibilidad porque, nada, determinó la quiebra de un montón de empresas a raíz de eso, de que estaban endeudadas en dólares, ¿no? Para hacer estos análisis es mejor usar el balance anual o el trimestral. Es lo mismo, todo depende de la temporalidad con la que vos quieras analizar, ¿no? Lo importante es que vos siempre tenés que analizar periodo contra periodo igual. Por ejemplo, vos no podés analizar tercer Q contra segundo Q. ¿Por qué? Porque si la empresa tiene cuestiones como estacionalidad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que todo el mundo conozca, una heladería. Si yo analizo segundo Q contra tercer Q, probablemente no venda lo mismo en el segundo quarter que en el tercer quarter. Entonces, en el tercer quarter voy a vender más y voy a decir, qué bien que me fue, vendí más. No, vendiste más porque te hacen más. ¿No? Entonces, cuando uno analiza trimestrales, tiene que analizar mismo trimestre. Es decir, no sé, primer quarter de 2022 contra primer quarter de 2021. O sea, primer trimestre de 2022 contra primer trimestre de 2021. ¿Sí? Anual contra anual, 2020 contra 2021. ¿Sí? Es decir, siempre vos tenés que analizar el mismo periodo, pero podés hacer el análisis trimestral o anual, todo depende un poco de lo que vos quieras ver. Por ahí si la empresa no tiene ningún tipo de estacionalidad, podés analizar un trimestre contra el otro, pero es raro ver que una empresa, todas las empresas tienen algún tipo de estacionalidad. Digamos, en general hay alguna especie de estacionalidad. Entonces es medio peligroso analizar, te puede llevar a conclusiones cerradas analizar un trimestre contra el anterior. No sé si eso está claro, Juan. Y después, sí, está tapada, pero porque estoy hablando yo y quiero ver las preguntas, por eso, ahora vuelvo a la presentación. Y después Carlos dice, si yo quiero saber en qué precio invertir sin ser tan profesional, hay algunos indicadores que me den la pauta más o menos cierta. Bueno, estos que estamos viendo, ¿no? Estos que estamos viendo son indicadores súper fáciles de calcular, vamos a ver el cálculo, son súper fáciles de calcular, súper fáciles de leer y te pueden dar una pauta de cómo está la empresa, ¿no? De cómo está en términos generales, cómo está en términos de rentabilidad, cómo está en términos de liquidez, de endeudamiento, digamos. Sirve perfectamente para eso. Bien. Vamos entonces a los indicadores de rentabilidad y después sí nos vamos a meter en el balance en sí mismo. Bien, hay dos grandes indicadores de rentabilidad que hay que mirar, ¿sí? Uno es el rendimiento sobre el patrimonio. Esto, por las dudas, si alguno usa Investing o alguna página en inglés, esto lo va a ver como equity, como ROE, perdón, ¿no? Return over equity, ¿no? O sea, como es muy conocido así, de hecho, aquel que está metido en el mundo de las finanzas no habla de rendimiento sobre el patrimonio, sino que habla de ROE y ROA, ¿no? Y esto es ROA, Return Over Assets. ¿No? Digamos, es un punto importante, porque habitualmente es más común verlo así que verlo como rendimiento sobre el patrimonio, ¿no? El ROE y el ROA. ¿Qué miden? El ROE va a medir la utilidad neta sobre el patrimonio neto, es decir, la ganancia del accionista. Mientras que el ROA va a medir la utilidad neta sobre el activo total. Y esto es lo que se conoce como la ganancia de la empresa. Y empezamos con algo que es muy importante, la separación del empresario de la empresa. Una cosa es la empresa y otra cosa es el empresario. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? O sea, a una empresa le puede ir bien, por ahí con un ROA muy bueno, y tal vez el ROE puede no ser tan bueno, digamos, en términos de mercado, ¿no? Entonces, digamos, esto es importante, es decir, por un lado, cuando uno calcula el ROA puede ver qué tan bien le está yendo a la empresa, cuál es la rentabilidad de la empresa, cómo le está yendo a la compañía. Mientras que cuando uno mira el ROE, mira cómo le está yendo a los accionistas de esa compañía. Entonces, estos son los dos más utilizados. Después están los márgenes. Si llegamos hoy, vamos a ver algo de margen rápido.
los tengo ahí, los calculé para verlos, pero no sé si vamos a llegar. Pero bueno, en principio estos dos son los dos indicadores más importantes y más utilizados para medir rentabilidad, ¿no? El ROA me permite comparar, o me permite ver la rentabilidad de la empresa, y el ROE me permite ver la rentabilidad del accionista. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Vamos al caso directo. ¿Estamos bien acá? ¿Alguna Vale, pregunta? cualquier cosa, Esteban, te voy pasando las preguntas. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que hice? Lo que hice yo es agarrar el Excel, que no sé después, Bruno, si se los pasan a ellos el Excel, sí. Sí, al final de la presentación, Bien, Esteban, antes de despedirnos, le compartimos bien, todos los excelente. materiales. Entonces, ustedes van a tener este Excel. En este Excel lo que hace es calcular los índices automáticamente, pero no hace otra cosa más que hacer la cuenta que vimos antes, ¿no? O sea, es calcular los índices tal como los vimos antes, ¿no? Entonces, básicamente uno le carga los datos, ¿sí? Y me calcula los índices. Vamos a ver qué datos calcula, qué datos tomamos acá. Bueno, tomamos el dato del activo corriente, por ejemplo, vamos a ver, para ver un ejemplo, ¿no? El dato del activo corriente, ¿no? Total del activo corriente, 75.629.436, ¿no? 75.629.436 para el 2019 y 78.498.20, 78.498.20, ¿sí? Hacemos lo mismo para cada una de estas cosas. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar el activo corriente, el activo total, el pasivo corriente, el pasivo total, el patrimonio neto, los inventarios. Los inventarios acá es lo que se conoce como existencias. Voy a ponerlo así para que cuando ustedes tengan el Excel en mano y el balance en mano, sepan de dónde, digamos, dónde buscar la cuenta, pero básicamente son las existencias. No me acuerdo si decía existencias o existencia, no sé si era así que estaba puesto. Y después, las ventas, la utilidad bruta, operativa y neta. ¿Sí? Esos son los datos que obtuvimos. Esto lo obtuvimos del balance, o sea, así como está, ¿no? Buscamos total de activo, total de... y lo buscamos directamente del balance. Bien. Y a partir de ahí calculamos los índices. Esto que hicimos acá no es lo mismo que está en el PowerPoint, o sea, la misma cuenta que está en el PowerPoint, pero para no hacerla de vuelta y no perder el tiempo haciendo cuentas, ya están calculados. ¿Sí? Entonces vamos a analizar un poco estas cuestiones. Vamos a analizar primero la liquidez de Arcor. ¿Sí? Vamos a analizar la liquidez de Arcor. Bien, liquidez general. 1.43 en 2019, 1.56 en 2020. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente significa que la empresa tiene un buen nivel de liquidez, ¿no? Acuérdense que la liquidez general, vamos acá para recordar el índice, ¿no? La liquidez general es activo corriente sobre pasivo corriente, es decir, si da más de 1, tengo más activo que pasivo, o sea, más a favor que en contra, ¿no? Más activo para pagar deudas. Si me da menos de 1, tengo más pasivo que activo. Con lo cual, acá tengo positivo, es decir, mayor a 1, ¿no? Con lo cual tengo un buen nivel de liquidez y mejora del año 2019 al 2020. ¿No? Mejora del año 2019 al 2020. Un punto importante es, muchas veces uno se queda, porque aparte de estos indicadores, muchas veces las empresas te las dan, te mandan los informes, Investing te basás de la página, los indicadores, pero a veces está bueno ir al balance y hacer digamos, tratar de ver qué es lo que cambió más, ¿no? Entonces yo me voy al activo corriente, por ejemplo, y digo, bueno, a ver, ¿qué cuentas variaron más, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me voy acá, bueno, acá no hubo tanta variación, ¿no? Es decir, no hubo grandes variaciones. Por ahí acá, esta cuenta varió bastante, ¿no? Pero en el total es una cuenta muy chica, instrumentos financieros derivados, ¿no? Pero después no hubo grandes variaciones, ¿sí? Y si vamos al pasivo corriente, vamos acá al pasivo corriente, vamos a ver si hubo alguna gran variación. Bueno, acá hubo una variación importante, ¿no? De una caída importante de una deuda, ¿no? Acá esto es, digamos, si miramos acá, perdón, acá estamos, esto es 2019 y 2020, ¿no? Fíjense cómo esta deuda cayó bastante, esto sí es significativo, ¿no? Acá hubo un cambio. Entonces, acá lo que podemos decir es que esa mejora en la liquidez estuvo dada principalmente por la cancelación de préstamos. Es decir, la empresa canceló muchos de sus préstamos, ¿sí? Y esa cancelación de préstamos generó una mejoría en el índice de liquidez general. ¿Sí? Una ¿Me siguen? pregunta. Sí. Nos pregunta Agustín, el tema de cuando estás comparando los periodos, habría que ajustar por inflación. Tengo entendido que ya los balances están ajustados, ¿no? Claro, los balances están ajustados. O sea, a ver, están ajustados. La ley distingue un determinado porcentaje de inflación a partir del cual amerita ajuste.
Sí, es un juego medio peligroso ese, porque tenés que ver bien si estás dentro del rango o no, pero en realidad vos pensalo así, vos estás viendo un ratio. Entonces, como vos estás viendo un ratio, en realidad, digamos, como el ajuste por inflación es todo con el mismo índice, o sea, vos o ajustás todo o no ajustás nada, pero es todo con el mismo índice, todas las cuentas se ajustan por igual. Entonces, como estás viendo algo sobre algo y estás viendo la relación, entonces tampoco te debería complicar, digamos, en ese sentido. O sea, no deberías tener grandes variaciones por razón de eso. ¿Sí? Bien, entonces vamos acá, y si vamos a la prueba ácida, que acuérdense que es como la liquidez general, pero sin los inventarios, vamos a ver que igual tiene un elevado nivel de prueba ácida, es decir, digamos, a ver, punto importante, la incidencia de los inventarios es alta, ¿no? Fíjense que cae un montón el índice al sacarle los inventarios, ¿no? Porque cae un montonazo el índice al sacarle los inventarios. Eso significa que las existencias son muy altas dentro del activo, ¿no? Si vamos acá, vamos a ver dónde están las existencias. Existencias, ¿no? Fíjense que son monto alto, ¿no? Las existencias dentro del activo total es casi poco menos de la mitad del activo total son existencias, ¿no? Con lo cual, digamos, evidentemente la presencia de los inventarios es importante dentro de una empresa productora, lo cual es lógico, pero aún así está bastante cercano a 1 este número, ¿no? Con lo cual, es decir, debería tener una catástrofe de no vender absolutamente nada o muy poco para no lograr obtener liquidez. Es decir, con que de ese inventario logre vender la mitad, ya estás con una liquidez de prueba ácida mayor a 1. Entonces, como que podemos decir que en términos de liquidez, esta empresa está sana. Es decir, no tiene problema de liquidez. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Hasta acá me siguen? ¿Cómo venimos? Perfecto, levantando una Bien. mano. Durante periodos de alta inflación, donde muchas empresas empezaron, esta no porque produce productos perecederos, pero empresas que producen, por ejemplo, automóviles o productos que no vencen, lo que pasaba es que vimos, gracias a la inflación, para ganar con el costo de reposición, un aumento muy fuerte en los inventarios, ¿no? Eso se vio across todas las empresas, es decir, uno mira Mirgor, por ejemplo, es decir, empresas que se dedican a producir bienes durables, vemos que hay una caída muy fuerte de la liquidez, digamos, de la prueba ácida across todas esas empresas, porque lógicamente producir inventario te genera ganancia con el costo de reposición, ¿no? O sea, digamos, básicamente tiene esa ventaja, ¿no? Te genera rentabilidad por el monto de la inflación, ¿no? Lo cual tiene esa ventaja. En el caso de Arcor, como produce productos perecederos, no puede aprovechar tanto esa ventaja, porque bueno, nada, se le pudre el stock, ¿no? Eso básicamente es el tema digamos, de que no puede aprovecharlo tanto. Bien, vamos a los ratios de endeudamiento entonces. O solvencia, es un punto importante, solvencia, endeudamiento, depende de la bibliografía que encuentren, a veces se le llaman ratios de solvencia y a veces ratios de endeudamiento, depende del libro que agarren. Y acá vamos a ver, por un lado la estructura de capital y por otro lado el endeudamiento. ¿Sí? A ver, acá vamos a anotar, vamos a empezar por el endeudamiento. O sea, prácticamente el 75%, 73% del activo está comprometido a deuda. ¿Sí? Es decir, es un nivel border en cuanto alto, ¿sí? O sea, está bastante elevado el nivel de endeudamiento. Lo que pasa es que, bueno, habría que analizarlo con respecto a la industria, ¿no? Habría que ver cuál es el beta de la industria y ver si eso, perdón, el análisis de la industria y ver si eso tiene algo de sentido, ¿no? Pero a priori igual, digamos, acuérdense que dijimos que entre 0,25 y 0,75 de endeudamiento estamos dentro de parámetros normales, con lo cual podemos decir que está dentro de parámetros normales y de hecho el endeudamiento cae, ¿no? De acá a acá, habíamos visto que cancelaba préstamos, probablemente esta caída está explicada por la cancelación de esos préstamos, ¿sí? Con lo cual, digamos, tenemos esta explicación acá. Y la estructura de capital, obviamente, también cae, ¿sí? Y es un poco coherente con esto, ¿no? Digamos, el nivel, digamos, 2,7 es un nivel alto, ¿sí? Pero bueno, de vuelta, habría que ver la industria qué nivel tiene habitualmente de endeudamiento, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para ver la industria? Comparo, hago benchmark, es decir, busco otras empresas productoras de alimento y me fijo qué estructura de capital tienen. ¿No? Esa es una forma, ¿no? La forma más fácil de hacerlo es esa, no sé, agarro todas las empresas públicas de Argentina y me fijo cuál es la estructura de capital de cada una de las empresas públicas productoras de alimentos y la comparo contra Arcor, ¿no? Entonces, ahí me fijo a ver si está por sobre la media, por debajo de la media, y bueno, si tiene coherencia ese nivel de cosas.
Dice Martín, la alimentación también es muy relevante, sobre todo por la venta a crédito que se da de alimentación y el aumento constante de los costos. Claro, sí, obviamente, sí, tal cual. Y después Fernando dice, si el endeudamiento es el activo comprometido a deuda, ¿cuánto tiene que dar la liquidez por encima para estar en un buen parámetro? Lo que pasa es que son dos cosas distintas, porque la liquidez es una medición de corto plazo nada más. O sea, la liquidez lo que te puede decir es si la empresa puede tener o no problemas de pago en el corto plazo. Por ejemplo, el cierre anual de 2020 te va a dar la pauta si durante 2021 Arcor podía tener o no problemas de pago. Y la verdad es que si está cerrando con una liquidez de 1,45 o 1, no me acuerdo cuánto daba, 1,5, ¿no? O sea, si está cerrando con 1,5 de liquidez general, es difícil pensar que Arcor tenga problemas para pagar sus deudas durante el 2021, o que haya tenido, porque ya termina el 2021, todavía no está el balance, estará en breves días, supongo, porque en marzo en general, entre febrero y marzo están todas las publicaciones. Pero podemos asumir que durante 2021 Arcor no va a tener problemas de pago, ¿no? O sea, te habla del corto plazo. El índice de endeudamiento es un índice más largoplacista porque mira a la empresa en su totalidad. O sea, no mira solamente el corto plazo. De hecho, vos podés tener una empresa que por ahí en el corto plazo está re bien y en el largo plazo tiene una deuda altísima. Y bueno, ¿por qué? Porque ¿qué pasa a veces con eso? Las empresas que hacen, toman deuda de largo para pagar el corto. Entonces, mejoran el corto plazo, mejoran la liquidez, pero el endeudamiento aumenta un montón. Entonces, por ahí la empresa te da la pauta de que en el corto plazo no va a tener problemas, pero ¿qué pasa? Esa deuda de largo plazo en algún momento va a venir al corto plazo. Entonces, si yo no me preocupo por mejorar en mi largo plazo, y bueno, digamos, ¿qué puedo? A ver, si yo agarro una empresa que tiene muy buena liquidez en el corto plazo y me da demasiado alto el índice de endeudamiento, ¿qué me está diciendo eso? Bueno, en este año no va a tener problema, ahora el año que viene o el otro, y en algún momento eso va a llegar, ¿no? Entonces, como que te va a traer algún problema, ¿no? O sea, digamos, tiene que haber una solución a largo plazo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre benchmark y peer analysis? No sé, creo que es lo mismo, digamos, técnicamente me parece que es lo mismo. Bueno, no sé, digamos, es cuestión de mirar, el benchmark es cuestión de mirar. A ver, ¿cuál es la diferencia por ahí? La diferencia está en que el benchmark es más abarcativo de un mercado, ¿no? Cuando vos benchmarkeás contra el mercado. Cuando vos haces peer análisis, por ahí benchmarkeás contra, o haces el mismo modus contra los 2 o 3 competidores principales, por ejemplo. Entonces, por ahí tiene que ver con eso, pero en realidad es lo mismo. Si la liquidez es a corto plazo, debería analizar todos los años y se piensa a largo plazo, claramente, obvio. No, es que el análisis fundamental no es algo que se hace una sola vez y una que compro la acción me olvido y no lo miro nunca más. No, una vez que uno se vuelve dueño, porque uno cuando es accionista es dueño, yo me compro una acción de Arcor mañana porque veo que los números están bien, después tengo que ir siguiendo los trimestrales, ir haciendo cada vez que hace un release de un balance, hacer el análisis, porque una situación puede cambiar y en algún momento uno dice, bueno, lo que hoy es bueno puede, digamos, empeorar y no ser bueno el mañana, y bueno, te conviene salirte y ahí sí usar análisis técnico para buscar un buen punto de salida, ¿no? Y bueno, y salir, ¿no? A veces en pérdida, a veces en ganancia, pero bueno, salir al fin. Podría decir los valores normales de los ratios. Hay ratios que tienen valores normales. En realidad no normales, porque de vuelta, todos los valores dependen de la industria, pero hay cosas que sí son sanas o insanas. Por ejemplo, un índice de liquidez general menor a 1 y trae de problemas, por más de industria que sea. Hay industrias que conviven con índice de liquidez general menor a 1, y sí, pero ya estás tomando riesgo, ¿no? Entonces, como que en algún punto tiene esas cuestiones. Después lo normal te lo marca el mercado. Por eso es que yo siempre digo lo mismo. Cuando uno va a invertir en una acción a largo plazo, tiene que hacer un análisis importante. O sea, uno a veces se guía por algo que pasa en el diario, alguna noticia, una empresa desarrolló una tecnología nueva, no sé, Tesla desarrolló el cohete que va a Marte. Y Tesla pudo haber desarrollado todos los cohetes que va a Marte que uno quiera, pero sus balances y los números, ¿dónde se ve eso reflejado? Es decir, comprar una acción por una noticia del diario es una locura, digamos, salvo que yo esté tradeando el corto plazo. Entonces yo agarro ese fundamental y ¿qué hago? Sale la noticia, compro, ¿no? O no sé, tiro un long, un futuro, y voy a long con esa acción pensando en que va a subir y bueno, y hago la ganancia y vendo. Pero si yo pretendo ir a largo plazo solo por el hecho de que inventó un cohete que va a Marte, el cohete todavía no salió, muchachos. De hecho, apenas hizo 1.500 metros por arriba, no sé cuánto hizo, 2.002 kilómetros, no sé cuánto hizo. Entonces, en algún punto, sí, Arcor cotiza en la Bolsa de Buenos Aires. Entonces, digamos, el análisis fundamental tiene que ser un análisis muy completo, ¿no? Es un análisis que reviste importancia, ¿no? Bien,
¿Cómo puedo, por invertir online en Arcor? Bueno, eso, Bruno, seguramente vos lo vas a poder explicar mejor que yo. Pero supongo que una orden de compra, ¿no?, de la acción y viene por ese lado. Sí, en el panel de cotización. Bien, ahí estamos. Y vamos por último a lo que tiene que ver con la rentabilidad. Bueno, entonces decíamos que en términos de indicadores de solvencia y endeudamiento está dentro de parámetros habituales en general, como decíamos, en general entre 0,75 y 0,25 de endeudamiento, podemos hablar de parámetros normales. Habría que hacer un benchmark contra la industria para ver si Arcor está sobreendeudada o subendeudada o en el promedio de la industria, ¿no? Porque obviamente siempre con respecto a una industria, ¿no? O sea, esto es con respecto a la industria siempre, ¿no? Esto es con respecto a la propia empresa, ¿no? Eso es de ya. Bien, y por último tenemos la rentabilidad, ¿sí? Y acá vemos que en 2019 la rentabilidad era negativa y en 2020 la rentabilidad es ultra positiva, ¿no? Fíjense el cambio, de un 0,13 negativo a un 3,61 positivo y de un 0,48 a un 12,45. Cuando uno mira algo así, que es como súper bizarro este cambio, ¿no?, súper extremo, sí o sí tiene que ir al balance y ver qué pasó. Porque una cosa es un cambio de esto, no sé, 1,43, 1,56, bueno, como lo explicas, está bien, pero esto no tiene una explicación fácil. Entonces, esto hay que verlo. Entonces, vamos a verlo. Vamos a nuestro estado de resultados, vamos acá, al estado de resultados, vamos acá arriba, ¿no?, que teníamos el estado de resultados, y vamos a ver qué cambió mucho. Entonces, vamos a ver un poco esto. Vamos a empezar por acá, vamos a empezar por las ventas. Para empezar, miren qué cosa rara. Caen las ventas, pero aumenta la rentabilidad. O sea, más raro todavía. Vamos a decir, las ventas son más altas en 2019 que en 2020 y sin embargo la rentabilidad es muchísimo más alta en 2020 que en 2019. Con lo cual, acá ya hay algo que hay que ver o hay que tratar de estudiar, ¿sí? Entonces, ahora bien, bueno, acá obviamente el costo acompaña las ventas en general, con lo cual esto tiene sentido que si cae el costo caigan las ventas, ¿no? Acá tenemos algo raro, ¿no? Es decir, acá teníamos un resultado de exposición de activos biológicos, resultados generados por activos biológicos de 4 y pico negativo y pasó a 442.000 positivos. O sea, acá hay algo raro, ¿no? Acá tenemos algo que necesita una explicación. ¿Qué hago cuando necesito una explicación? Me voy a la nota 32. Fíjense que acá dice notas, ¿no? Este balance no está completo porque no nos da la hora para hacer, no nos da una hora para hacer un análisis completo, ¿no? Pero, digamos, sí es importante esto. Cuando ustedes vean estas cosas raras, cambios muy abruptos, bueno, ir a la nota 32 del balance y leer la memoria para ver si está la explicación de esto. Porque, bueno, acá está explicado parte del aumento de la rentabilidad. Acá hay una parte de la explicación. Vamos a seguir avanzando con el balance. Bueno, acá no hay grandes cambios, o sea, sí hay caídas, o sea, obviamente redujeron los costos fijos para acompañar la reducción en las ventas, ¿no? Esto es algo normal. Acá sí hay un cambio importante, con lo cual acá hay que revisar, o habría que revisar la nota 33, ¿no?, que dice otros ingresos para ver qué hay, ¿no?, qué hay en ese otros, que cambió un palo, ¿no? O sea, fíjense que de más 520 a menos 550, ¿no? Después si vamos acá también, acá tenemos otro grande, nota 34, ¿qué cambio es? Ingresos financieros, o sea, habría que ver qué ingresos financieros tuvo, ¿sí? Sí, seguimos bajando, ¿no? Y acá tenemos también otro cambio grande, ¿no? Entonces, acá también habría que revisar esta nota, ¿sí? El resultado por inversión. Ah, estos son inversiones en otras empresas. Bueno, puede ser, porque alguna empresa de las que tenía le dio más ganancia, más pérdida, con lo cual eso no tiene tanta explicación, y bueno, el impuesto a las ganancias en realidad no tiene tanta vuelta, ¿no? De hecho, un punto importante, a veces en Argentina, yo acá lo hice con el total, ¿no? Pero a veces en Argentina está bueno analizar la rentabilidad incluso al nivel de resultado antes de impuesto. ¿Por qué? Porque los impuestos en las ganancias en Argentina son ultra distorsivos. Ultra distorsivos. Entonces, si yo quiero analizar performance, tal vez este resultado no me habla de una performance, porque fíjense que la pérdida está dada por el impuesto, si no había ganancia, ¿no? O sea, esto por ahí arrastraba impuestos adeudados o algo así, entonces habría que ver esta nota 35, pero fíjense cómo distorsiona el impuesto a las ganancias el análisis, ¿no? O sea, yo pasé de una empresa que daba pérdida a una empresa que daba ganancia, cuando en realidad estaba pasando de una empresa que estaba bien a una empresa que está mejor, ¿no? O sea, no pasé de una empresa que estaba muy mal, operativamente hablando, ¿no? En términos operativos. No pasé de una empresa que estaba muy mal a una empresa que estaba muy bien. Pasé de una empresa que estaba bien a una empresa que está mejor. Y no es lo mismo eso,
¿sí? Entonces, a veces está bueno hacer el análisis con la utilidad antes de impuestos. Es muy distorsivo Argentina. En otros países tal vez no hace falta hacer esta distinción, pero en Argentina es muy distorsivo el impuesto a las ganancias. Es una catástrofe, no sirve a veces, el resultado neto no es representativo. Dice, cayeron las ventas y los costos de diferente proporción, mejorando el CIMAC, 7 en ventas contra 13 costos. Bien. Bueno, ese es el tipo de análisis que está bueno hacer, ¿no? O sea, esto que dice Damián, ¿no? De no solamente quedarse con el índice, sino de ir y ver, bueno, a ver, fue más eficiente en costos, cómo mejoraron los costos en proporción a las ventas, ¿no? Hacer ese análisis un poco más fuerte, y para ese análisis sirve el análisis de los 3 márgenes. Y ahí vamos a eso. Hay 3 márgenes que hay que mirar. El margen bruto, el margen operativo y el margen neto. ¿Con respecto a qué? Con respecto a las ventas, ¿no? Es decir, ¿cuál es es decir, por ejemplo, el margen bruto, ¿no? El porcentaje de margen bruto sería margen bruto, saca el balance, sería margen bruto, ganancia bruta dividido ventas, ¿no? Ganancia bruta dividido ventas. El margen operativo sería resultado operativo dividido ventas, y el margen neto sería, ahí sí, por ahí conviene usar directamente el resultado antes de impuesto a las ganancias, sería esto dividido ventas. ¿Por qué? Fíjense en esto. Y con esto ya vamos a ir cerrando, así Bruno nos quitó más tiempo del que corresponde. Fíjense esto. La empresa del 2019 al 2020 mejoró su margen bruto. Acá está lo que decían hoy respecto de que hubo una mejora en los costos. Si bien cayeron las ventas, los costos cayeron proporcionalmente más. Entonces hubo una mejoría en el costo de producción. O sea, el costo de producción mejoró, ¿sí? Un 4%. O sea, hay un 4% más de rentabilidad a nivel de costo de producción. O sea, acá hay una mejora en la eficiencia. Incluso, fíjense que acá arrastro el 4%, pero acá la diferencia es más de 4%. Lo cual, ¿qué me está diciendo? Que la empresa también mejoró la eficiencia de sus costos fijos. Es decir, tuvo una caída en las ventas, pero compensó eso digamos, con margen operativo, es decir, compensó a partir de mejorar sus costos. Hubo una muy buena performance en la mejora de los costos. O sea, los márgenes nos dicen eso. Y el margen neto, lo que me va a explicar de alguna forma, es la incidencia del costo financiero, ¿no? Que acá vemos que es bastante alto, ¿no? La incidencia del costo financiero es bastante. Igual acá lo hice con, a ver, dice margen neto, no, ¿no? Si no, vamos a usar la utilidad neta, sí, vamos a usar la utilidad neta sin los impuestos, ¿no? Entonces, la del 2019, esto es 2019, es, ¿dónde tengo la utilidad antes de impuesto? 4019.114, 4019.114, y esta de acá es 10.806.940. 10.806.940. Vamos a ver ahora cómo da. Saquemos el impuesto a la ganancia, que está muy distorsionado, ¿no? Y fíjense que acá básicamente me da, digamos, un resultado, es decir, acá tengo un 4% de diferencia, con lo cual evidentemente acá hubo algo en la administración financiera que me generó una menor eficiencia, o sea, me quitó eficiencia la administración financiera, ¿sí? Con respecto a lo que venía, porque hay una diferencia de un 4%, ¿sí? No, miento, es un por 3, no, es más, perdón, mala mía. Hubo una mejoría también a un nivel digamos, de gestión financiera. Entonces, fíjense en esto que es interesante. Esta empresa vendió menos, pero logró compensar muchísimo a partir de eficiencia. Fue más eficiente en términos de costo variable, o sea, en términos de costo de producción, ¿sí? Mejoró también esa eficiencia en términos de margen operativo y mejoró en términos de margen financiero, o sea, en términos de administración financiera. Lo cual, digamos, básicamente, la mejora en la rentabilidad está explicada principalmente por la mejora en la eficiencia. O sea, fue una empresa más eficiente. En definitiva, hay un mayor nivel de eficiencia en Arcor del año 2019 al 2020. Dice Guillermo, pero si no pagan los impuestos no sigue el negocio. No, bueno, obviamente, ya sé, lo que pasa es que una cosa es si vos analizás el resultado y otra cosa es si vos analizás la eficiencia. Son dos cosas distintas. Muchas veces el resultado financiero no es un reflejo de la eficiencia. De hecho, vos podés llegar a tener una pérdida, como acá, donde vos tenías pérdida, pero o sea, donde por ahí hay un aumento de la ganancia, pero vos fíjate que el aumento de la ganancia parte está explicado por eficiencia y parte no, parte está explicado por algunos movimientos financieros. Entonces,
digamos, está bueno ver el tema de los márgenes, porque los márgenes te permiten ver un poco la eficiencia a nivel de la operación de la empresa, ¿no? O sea, digamos, y no solamente el resultado final, ¿no? No solamente el resultado antes de impuestos, ¿no? Como que en algún punto está bueno a veces hacer esa diferencia, y por ahí el ROE y el ROA, estudiarlos desde el punto de vista del resultado neto, pero los márgenes, estudiarlos desde el punto de vista del resultado antes de impuestos. Porque los márgenes sirven para medir eficiencia, mientras que el ROE y el ROA sirven para medir resultados. Tienen distinto uso, ¿sí? Estos indicadores son los que se utilizan para analizar si una empresa está sobre o subvaluada. Depende, en realidad depende del método de evaluación que uses. Hay evaluaciones que se hacen, depende cómo lo evalúes. Si vos estás evaluando por cash flow, no, por ejemplo, ¿no? Si vos estás haciendo una evaluación por cash flow, deberías estimar un cash flow y hacer una evaluación por cash flow. Si vos usás una evaluación por market value, por market cap, digamos, tampoco, porque estás usando el precio en acción para evaluar, ¿no? Estás usando la capitalización de mercado. Este tipo de análisis se podría usar si usas múltiplos, por ejemplo, ¿no? Si usas múltiplos, podrías usar algún indicador de estos para evaluar por múltiplos, pero no necesariamente. No necesariamente. Bien, no sé si alguna duda, alguna pregunta. ¿Sirvió el webinar? ¿Les parece interesante estos conceptos? Interesante. Esteban, comento al resto de la audiencia que este tipo de análisis lo hemos hecho en diferentes compañías y está bueno que hagan este ejercicio porque probablemente hay compañías que necesitan tener, como dijo Esteban, ¿no? Más inventario para poder eh, cubrirse frente a la inflación, pero hay otros negocios quizás que utilizan una cantidad de activos no tan, digamos, mucho más liviana, pero necesitan más deuda, entonces no hay una receta única. Le vamos a estar Sí, compartiendo. y además, ¿sabes qué? Yo siempre digo lo mismo. Cuando uno se inicia en el mundo de las inversiones, y voy a usar palabra del mundo cripto para aquellos que están en eso, digamos, es muy común dejarse llevar por el FOMO y el FAD, ¿no? Es decir, es como que cuando uno inicia en el mundo de inversiones, ¿qué hace? De golpe no se ve buenas noticias sobre Tesla y yo, esto, chao, pum, Tesla. Entonces, compro Tesla porque está Elon Musk que se va a ir a Marte no sé qué año. Y la verdad es que uno tiene que reducir, o sea, digamos, uno tiene que anular el FOMO y el FAD, ¿no? Para aquellos que no saben, el FOMO es subirse al caballo, digamos, por el hecho de que hay buenas noticias y todo el mundo se está subiendo, ¿no? Y el FAD es bajarse del caballo porque todo el mundo se está bajando o porque hay malas noticias, ¿no? Un poco viene por ese lado. Ahora, ¿qué pasa? Eso es un análisis donde, de alguna forma, si yo hago ese análisis, si yo me subo una inversión o me bajo una inversión simplemente porque hay noticias buenas o malas sobre algo, lo que estoy cayendo es en un desvío de mi propia percepción, ¿no? Es decir, estoy usando mi percepción y mi instinto cuando debería usar mi conocimiento y las herramientas. Entonces, tómense el tiempo antes de invertir en algo. Total, después, a ver, esto es algo importante, aquellos que hacen análisis técnico lo saben, siempre el mercado te da un punto de entrada. O sea, el mercado siempre te da un punto de entrada. Si vos haces análisis técnico, después siempre en algún momento el precio retrocede a la EMA 20, a la 9, es decir, siempre te da un punto de entrada. Entonces, en algún punto, creo que digamos, la clave de ser un buen inversor es esa, es tomarte el tiempo a hacer un buen análisis fundamental y técnico para, mediante el análisis fundamental, terminar de convencerte de que es una buena inversión o descartarla, y mediante el análisis técnico encontrar un buen punto de entrada y no entrar en cualquier momento. Es como, ese es el juego que hay que hacer, ¿no? Cuando uno va a largo plazo. Después, el análisis fundamental para el corto plazo sí es más especulativo, pues como, no sé, el otro día, la Fed sacó digamos, se especulaba con que la inflación iba a ser del 7,5, si eso pasaba era obvio que todos los mercados iban a caer, entonces bueno, yo ahí puedo tirar un short y jugármela, y bueno, sí, la Fed evidentemente un 7,5 se cayó en todo el mercado, y gané dinero con un short, ¿no? Pero, digamos, el análisis fundamental se puede usar para eso. De hecho, cuando una empresa a veces arroja resultados muy, muy buenos y promete distribución de utilidades, hay como un rally alcista del precio, entonces por ahí yo puedo usar esa información para generar un long, por ejemplo, o para ir a largo o posición compradora en esa acción. Digamos, entonces se puede usar el análisis fundamental para el corto plazo, pero en general el análisis fundamental es más útil o más rico para el largo plazo, ¿no? Digamos, tiene esa más en el largo plazo, ¿no? Voy a dejar de compartir, así nos vemos las caras de vuelta.
Bien, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Hay ratios que se tomen como referencia según el rubro de la empresa. Mira, en Argentina no se construyen ratios, lamentablemente, de referencia, porque el mercado es muy chico. Es decir, si vos agarrás, no sé, qué sé yo, el productor de alimentos y por ahí hay, no sé, 5 cotizando en la bolsa. Entonces, con 5 empresas no hacen ningún ratio de nada. Esa es la realidad. Entonces, en Argentina, lamentablemente, no hay construcción de índices porque el mercado es muy chico. De hecho, digamos, como que a veces hasta operar en Argentina es como medio, digamos, tato en el sentido de que el mercado no, tal vez no tiene ese punch, ¿no? Como el mercado de Estados Unidos, donde de golpe encontrás un montón. Pero lo que sí te puedo pasar, para que voy a abrir una presentación que tengo, donde tengo un link, sí te puedo pasar, dame un minuto, matemática financiera, te puedo pasar una página gratuita, porque además, punto importante, todos estos ratios se pagan, ¿no? Lo cual también es otro punto importante, pero lo que sí te puedo pasar es, un segundo, si no me acuerdo mal. Acá no tengo para calcularla. Un segundo, para calcular la cosa. Acá, vamos a ver. Bien, ahora te voy a compartir mi pantalla de vuelta, así ven de vuelta la pantalla. Esto que les voy a mostrar ahora es una página de la NYU, digamos, de la Universidad de Nueva York, ¿sí? Que lo que produce es una serie de datos, de esto no miren tanto, pero sí pueden mirar esto. Esto de ratio es Debt Equity Ratio, es decir, el ratio deuda-equity, ¿no? Es el ratio deuda-equity. Entonces, por ejemplo, acá tengo las industrias de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense que, no sé, para comparar, ¿no? Es decir, si yo busco acá, a ver, food processing, ¿no? O sea, producción de alimentos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene unas 92 empresas en la bolsa. Entonces puede sacar un promedio. Pero, por ejemplo, habitualmente el ratio deuda-equity de una empresa de food processing en Estados Unidos es 30,52%. ¿No? O sea, deuda sobre equity, 30,52%. Digamos, con lo cual, digamos, pero bueno, no es una referencia. Igual eso se los voy a pasar para que lo vean. Pero bueno, la verdad que no es referencia, porque bueno, Estados Unidos manejan otro tipo de datos, ¿no? Pero bueno, nada, para que lo chusmeen. En Argentina, de vuelta, no hay datos, lamentablemente, porque hay muy pocas empresas cotizando. Entonces, digamos, la única opción que tenés es ir a buscar, o sea, ir al Merval y buscar, no sé, empresas que produzcan alimentos y bueno, y buscar y calcular el ratio para esas empresas, hacer un promedio y ver dónde se ubican las que vos querés buscar, ¿no? Es la única opción que tenés. A veces las cámaras proveen esos datos también, pero no todas. Hay cámaras que sí son más completas, pero porque tienen más actividad en la economía, por ejemplo, no sé, lo que tiene que ver con temas agrícolas, ganaderos, las cámaras producen un montón de datos, pero no sé, la cámara de industria no siempre, entonces, no sé, digamos, hay veces que sí, hay veces que no. ¿Estaría bueno para evaluar CDR? Sí, claramente, obvio. Sí, sí, el CDR hoy por hoy es la figurita del mercado, ¿no? Es como de lo que todo el mundo está tradeando, aparte que tradeas en dólares y en algún punto tenés, digamos, no tenés que correr contra la rentabilidad de la inflación, ¿no? Sino que corres simplemente con la rentabilidad de la inflación en dólares, que es mucho menor. Pero bueno, sí. Bien. ¿Algo más? ¿Dudas, preguntas? Ya estamos, les recuerdo a todos que le vamos a enviar por mail este webinar para que lo puedan volver a ver. Y en la sección handouts, ahí compartimos los materiales que nos compartió Esteban, tanto estado de resultados, la presentación, como así también el Excel con los ratios. ¿Está bien? Bien, perfecto. Bueno, Así que, vamos entonces, gente. gracias, Esteban. Te mando un abrazo y bueno, gracias a todos por la participación. Les recuerdo que a las 6 tenemos el último webinar de maratones de cripto. Así que ahí, Esteban, también estás invitado. Si querés, podés participar. ¿Cuál es el link? Después pásamelo por mail y participo un ratito. Dale. Dale, Bueno, te mando un listo. abrazo. Nos Chao, vemos. nos vemos. Chao, chao, gente. Chau.